Bueno, hola a todos, mi nombre es Claudia y soy la responsable de marketing aquí en ICECOM. Para aquellos que no nos conozcáis, ICECOM es una empresa que es especialista en soluciones de test y monitorización de redes, también en planificación Wi-Fi y diversas soluciones de desarrollo de software. Y bueno, nuestro objetivo al final es mejorar el rendimiento de cualquier red o aplicación empresarial. Para optimizar sobre todo vuestros procesos, vuestros tiempos y que tengáis todo lo más optimizado posible para ahorrar costes, ¿no? En este caso, dentro del área de DevOps, Development Operation, perdón, tenemos a nuestro especialista Alejandro Redondo. Alejandro Redondo es nuestro responsable de desarrollo de negocio para el área de servicios profesionales y tiene un gran background técnico en el mundo del desarrollo y la arquitectura de software, siendo especialista especialmente, valga la redundancia, en soluciones de Quality Assurance, básicamente monitorización, testing y optimización de aplicativos. Bien, y simplemente ahora mismo os dejo con él, que es el experto, yo solo soy el emisor, y comentaros que en vuestro panel a la izquierda, si no recuerdo mal, tenéis el área de preguntas. Ahí podéis preguntar cualquier cuestión que tengáis a lo largo del webinar, lo dejáis ahí registrado y al final del mismo dedicaremos unos 10 minutillos aproximadamente para resolver cualquier cuestión que tengáis. Cualquier problema técnico también me lo ponéis ahí y vemos qué puede estar pasando, esperemos que no. Y nada, simplemente yo me comunicaré con vosotros a través del chat y doy paso a mi compañero Alejandro. Muchas gracias a todos por asistir y esperemos que sea de vuestro agrado. Muy bien. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a compartir y a comentar algunos factores clave en los procesos de desarrollo de productos software, especialmente enfocados y dirigidos a agilizar un poco, bueno, agilizar bastante los despliegues de estos nuevos desarrollos y sobre todo también aumentar la calidad y la fiabilidad con la que se realizan estos despliegues. Bueno, mi nombre es Alejandro Redondo, soy desarrollador de negocio en ICECOM. Como ha comentado ya mi compañera Claudia, ICECOM es una empresa especializada en proveer soluciones y servicios de monitorización y testing, tanto a nivel de red como de infraestructura, de aplicaciones, etcétera. Hace algunos años empezamos a incorporar a nuestro portfolio servicios de desarrollo, pero siempre relacionados, no a nivel general, sino siempre relacionados con estas áreas o con estos sectores de la monitorización y el testing. Gracias a la experiencia que hemos ido adquiriendo, pues hemos podido aprender y hemos podido conocer mejor las tendencias y cómo han ido evolucionando las metodologías y los sistemas de trabajo. Y además, este conocimiento, junto con nuestra especialización en la monitorización y el testing, pues nos ha servido para guiarnos y ampliar también nuestra oferta con soluciones especializadas en estas áreas más relacionadas con el mundo del desarrollo y de las aplicaciones, ¿no? Este es el caso de Neotis, que con su herramienta Neoload, que es la que está aquí representada, ofrece una plataforma para pruebas de rendimiento que consideramos que es muy potente, que tiene muchas funcionalidades para motivar la colaboración entre los equipos, para agilizar los procesos, tanto de testing como luego como también de desarrollo. Y bueno, ya entraremos más en profundidad al final de la presentación. Incluso tengo pensado hacer una breve demo para mostrar algunas de estas funcionalidades. Pero antes de empezar, me gustaría analizar un poco con vosotros el estado actual del sector del desarrollo, ¿no? y de cómo ha evolucionado el sector, tanto desde la visión de los que desarrollan como de los usuarios, ¿no? Hemos clasificado un poco esta evolución en 3 grupos distintos y el primero sería la demanda de los usuarios, ¿no? La exigencia que tienen. Para bien y para mal, la evolución de la tecnología ha hecho que nos acostumbremos a unas velocidades, a unos tiempos de carga, en definitiva, a una calidad y a una experiencia que como usuarios está muy bien, pero que cuando no la recibimos en cierta herramienta o en cierto servicio, nos sentimos muy frustrados y además no lo entendemos y enseguida renunciamos a utilizarlo, ¿no? Todo esto se une a que además los usuarios cada vez tienen más voz y cada vez están más dispuestos a quejarse y a alzar esa voz y a compartir malas opiniones y malas experiencias
lo que hace que la competencia esté cada vez más despierta y esté cada vez más dispuesta a recoger esas malas opiniones para mejorar su producto y a la vez para robar usuarios, ¿no? Hay que tener en cuenta en este punto que los usuarios, además, no nos van a medir por lo que nos esforcemos en entregarles experiencia o entregarles calidad, sino que nos van a medir por lo que les damos. Y con lo cual es importante tener esto muy presente a la hora de desplegar nuestros procesos de desarrollo y de entregar un producto con la calidad suficiente. El segundo factor clave es algo que bueno, ya se ha comentado mucho, que seguramente todos hemos escuchado y todos conocemos, que es la revolución en los procesos de desarrollo. Hace ya las palabras que tienen que ver con desarrollo en cascada, desarrollo incremental, ya suenan muy un poco a viejo, ¿no? Antiguo y cada vez se escucha más y estamos hartos de oír palabras como metodologías ágiles, el agile, el producto mínimo viable, ciclos iterativos, ¿no? Todo esto de mejora continua. Cada vez los procesos son más rápidos, son más ágiles y esto se produce gracias a que se permite automatizar mucho los procesos que afectan o cada uno de los pasos que se tienen que dar en el proceso de desarrollo, ¿no? Esto es genial porque nos permite entregar más valor en un menor tiempo de desarrollo y cada vez realizar mejoras cada vez más continuas sobre nuestra oferta, pero también nos obliga a automatizar muchos de los procesos y a elegir correctamente qué herramientas seleccionamos o utilizamos en cada fase de nuestro desarrollo o de nuestro postdesarrollo, ¿no? De todo lo que hay después del desarrollo. Como decía, es importante esta selección de las herramientas y tener en cuenta qué nivel de automatización vamos a necesitar en el futuro para no quedarnos atrás. Y el último punto es la evolución también de la tecnología, no solo de la tecnología a nivel de desarrollador, sino también de la tecnología con la que se consume el contenido digital, ¿no? Estábamos acostumbrados hace algunos años a que el usuario final era una persona en un despacho con un ordenador, un teclado, una pantalla y un ratón, y que esa era la única forma de interactuación que tenía. Por suerte también esto ha evolucionado y ahora mismo ese es casi el menor de los casos, ¿no? La mayoría de personas pues acceden desde el sofá de su casa con un portátil, con una tablet, en la calle desde el móvil, incluso ya con smartwatches, con dispositivos que se gestionan por voz. Y el problema la clave aquí es que los usuarios nos van a exigir el mismo nivel de rendimiento con todos estos dispositivos, ¿no? Con cualquiera de estos dispositivos, lo que nos obliga como desarrolladores a adaptar nuestra oferta y nuestra propuesta de valor para que realmente aporte un valor adicional en todas estas distintas formas de consumir el contenido. Por lo tanto, un poco recogiendo todos estos comentarios o todos estos puntos, el objetivo con los que se deben guiar o con los que entendemos desde ISCOM, desde nuestra posición, que se deben guiar los desarrollos, se divide en dos partes. Por un lado, el conseguir hacer despliegues más rápidos, que nos permitan entregar un valor en menor tiempo, corregir errores más rápido, que los usuarios vean esa mejora continua en un menor tiempo y al final básicamente es reducir lo que se conoce como el famoso time to market, ¿no? El que el usuario pueda ver ese valor en el menor tiempo posible y con la mayor calidad posible, que es el segundo objetivo en el que nos movemos aquí, ¿no? El desplegar con mayor calidad, reducir los errores que se producen y que va a derivar directamente en que los usuarios se van a identificar más con nuestra marca, van a estar más ligados a nosotros, nos van a ser más fieles. Incluso, ¿por qué no?, compartirán esa experiencia en el futuro y derivará en más negocio para nosotros. Teniendo claro que estos son los objetivos principales, nosotros identificamos un camino para llegar a cada uno de estos objetivos, que son los que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? Estos caminos son, para el despliegue más rápido, es aplicar metodologías de DevOps, que vamos a ver a continuación. Y en cuanto a la calidad, digamos que el factor clave no es tanto una metodología, sino más una ideología, incluso una cultura de empresa, podríamos decir, que es el centrar nuestros desarrollos en entregar una buena experiencia de usuario, que también, insisto, vamos a ver a continuación.
En cuanto a DevOps, ¿no? Empezando por ahí, ya lo he dicho antes, creo que más o menos todos conocemos, todos los que estamos familiarizados con los términos de desarrollo, conocemos la evolución que ha habido en las metodologías de trabajo, ¿no? En el boom del desarrollo, ¿no? En los orígenes se hablaba mucho de los desarrollos en cascada, de procesos en los que los requisitos estaban muy cerrados, muy acotados y que hasta que no estuvieran muy cerrados no se pasaba a la siguiente fase y se iban implementando y se iban probando para llegar a un producto totalmente cerrado y totalmente terminado para sacar en producción. Esa metodología, digamos que imperó durante muchos años, pero la evolución de las tecnologías y de la propia mentalidad de las personas también nos ha llevado a lo que se llaman procesos de desarrollo ágiles, que al final son procesos más iterativos en los que los procesos se van repitiendo una y otra vez y que al final el objetivo principal es eso, el ir teniendo productos mínimos viables que se pueden ir desplegando y que se van mejorando a medida que van pasando los ciclos de desarrollo. Entonces, viendo esta evolución, pues bueno, al final DevOps lo que ha hecho es cambiar la cultura de las empresas, ha cambiado el modo en el que se gestionan los ciclos de desarrollo y se basa principalmente, como veíamos también en la slide anterior, en que los equipos de desarrollo y de operaciones trabajen de manera colaborativa, que integren todos sus procesos y que al final automaticen la mayoría de los pasos o de las fases que se ven involucradas en la medida de lo posible, siempre, claro. Esta imagen, cuando hablamos de DevOps, a todos se nos viene a la cabeza esta imagen, ¿no? del infinito, representando cada una de las fases de un ciclo de DevOps. Y al analizar cada fase y al ver de qué manera o qué beneficios nos aporta la automatización de cada una de las fases, siempre de nuevo en la medida de lo posible, vemos que gracias a esto lo que vamos a conseguir es que el usuario obtenga una calidad mayor en un tiempo menor, es decir, en reducir esos tiempos en los que se desarrollan nuevas versiones de nuestro software. Por analizarlo uno a uno, en la parte de la que hablamos del código, es cierto que la propia programación no se puede automatizar, eso es una obviedad, ¿no? Y al final el programador pues programa a la velocidad que puede, pero el establecer metodologías de trabajo ágiles va a reducir esos tiempos y nos va a permitir pasar antes a las siguientes fases que son las que sí se pueden automatizar, ¿no? El primero sería el de automatizar los procesos de testing. El incorporar este sistema en un ciclo de desarrollo es algo vital, porque lo que nos va a permitir es saber que siempre nuestro código y nuestro producto final va a tener la calidad que esperamos. En las siguientes fases, que serían el lanzamiento o el despliegue, al final se van a basar justo en eso, ¿no? en que se va a reducir el tiempo que se tarda en que una nueva versión esté en producción y eso mismo a su vez nos va a permitir que haya más versiones y que los usuarios vean más mejoras. Hay comparativas muy famosas de algunos fabricantes que hablan de que se pasaba de tener productos que se mejoraban con una versión 2 o 3 veces al año a que se realizan 7 u 8 o 9 versiones al mes, lo cual es un incremento considerable, ¿no? Y una vez que ya se ha terminado ese despliegue, el trabajo no termina aquí porque entramos en la fase de operación, ¿no? El automatizar también ciertos procesos de operación y de optimización de los productos, al final lo que nos va a permitir es aumentar la escalabilidad y estar más preparados para soportar una mayor carga de trabajo. Y para finalizar, una vez que el producto ya está en producción, la monitorización es algo vital. El contar con una herramienta de monitorización que sea capaz de integrarse con otras soluciones y que además nos ofrezca feedback continuo y que nos permita mejorar nuestra herramienta, también es algo que es fundamental en estos entornos. Y bueno, esto respecto a lo que es DevOps, pero tenemos que hablar también de la experiencia de usuario, ¿no? Que es, digamos, esta mentalidad, este concepto que es tan importante para aumentar la calidad con la que entregamos nuestros productos. Y cuando hablamos de experiencia de usuario,
uno de los factores que hay que tener en cuenta, uno de los principales cambios de chip y de mentalidad que tenemos que tener es darnos cuenta de la importancia que tiene esta experiencia de usuario. En nuestro sector es cierto que ya está habiendo ese cambio de mentalidad en muchos aspectos, pero principalmente se centran en lo que es funcionalidad. No obstante, la experiencia de usuario consideramos que tiene muchos más factores, ¿no? Y uno de los principales es el rendimiento. Hay numerosos estudios de cómo una mala experiencia de usuario impacta directamente en el negocio y en el revenue de las compañías. Aquí hemos destacado 3, pero os invito a buscar más porque realmente es increíble cómo el hecho de no estar entregando una buena experiencia del usuario hace que los clientes o que los usuarios automáticamente pasen a buscar a la competencia, ¿no? El índice de rebote sea mucho mayor. Entonces, teniendo esto claro, para solucionar este problema o para intentar aplicar este cambio cultural, pues lo primero que hemos intentado hacer nosotros es analizar qué es la experiencia de usuario, ¿no? Y esto no es una tarea fácil, porque la experiencia de usuario es algo que no se puede medir, no se puede cuantificar, es algo un poco incluso abstracto. Entonces, lo que hemos hecho es descomponerlo en factores. Cuando hablamos de experiencia de usuario, pues nos referimos a la facilidad de uso que tienen para realizar ciertas tareas, ¿no? Con nuestro producto. Es decir, como la facilidad de lectura, la facilidad de uso. También hablamos de funcionalidad, que lo comentaba antes, ¿no? Quizás es uno de los conceptos más claros, ¿no? Y más objetivos, que simplemente se basa en que un producto desarrollado cumpla con el fin para el que se ha realizado, ¿no? Otro campo podría ser la ergonomía, ¿no? Que se basa básicamente en la adaptación para las capacidades de las personas que lo va a utilizar. O la accesibilidad podría ser otro de los conceptos referida a la capacidad de dirigirse a un grupo mayor de personas. Y por último, y el que nosotros consideramos que es más importante, es el rendimiento, ¿no? El rendimiento entendido como la rapidez y la precisión con la que se realizan ciertas tareas, ¿no? Cuando hay unas determinadas condiciones. Nosotros destacamos este factor y consideramos que es uno de los factores clave para medir la experiencia de usuario porque creemos que es el que más rango de mejora tiene. Es decir, es cierto que la funcionalidad es uno de los puntos clave y que el hecho de que un producto software cumpla con la misión que tiene es algo básico, pero desde ISCOM lo que vemos es que esto ya se sabe y esto ya está asimilado por los equipos de trabajo y ya se está probando en la mayoría de casos con cierta fluidez. Sin embargo, el rendimiento es algo que todavía tiene mucho margen de mejora. Y cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando al final de realizar performance testing, ¿no? El testing de performance. Y llegados a este punto, internamente nuestra experiencia nos ha hecho plantearnos más de una vez a qué nos referimos con este performance testing. ¿Qué quiere decir, no? Y simplificándolo, la frase que se nos viene a la cabeza o con la que nos han enseñado a comunicar qué es este performance testing, al final es el conjunto de pruebas que se realizan para garantizar que un aplicativo va a funcionar de forma correcta cuando se aplica una determinada carga de usuarios. Esto, que parece muy sencillo y que parece que se entiende muy bien, realmente es más complejo de lo que creemos. ¿Por qué? Porque a la hora de analizar correctamente cada una de lo que queremos decir con cada una de estas partes, vemos que se puede realmente separar en muchos conceptos distintos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que son las pruebas que se realizan para garantizar que un aplicativo. Pero, ¿qué queremos decir con un aplicativo, no? ¿Qué hay detrás de la palabra aplicativo? Pues vemos que realmente tienen muchísimos significados. Podemos estar hablando de un servidor de aplicaciones web, podemos estar hablando de una base de datos, puede ser de una API, podemos hablar también incluso de la infraestructura sobre la que se ejecutan estas aplicaciones, ¿no? Incluso pueden ser cosas que no dependan directamente de desarrollos propios, ¿no? Como puede ser el ERP de una empresa, incluso dispositivos relacionados con el Internet de las cosas, ¿no? Es importante realizar este análisis a la hora de afrontar unas pruebas de rendimiento para saber exactamente qué elementos tenemos que probar. El siguiente punto que habría que analizar mejor es qué entendemos con que un aplicativo o, bueno, un sistema vaya a funcionar correctamente, ¿no?
En muchas ocasiones, sobre todo hace algunos años, en los que el concepto de performance testing no estaba tan extendido y no se realizaba tanto, muchas veces nos referíamos con performance testing al comprobar que cuando una aplicación recibía muchísimas peticiones a la vez, un volumen exagerado de peticiones, realmente seguía funcionando, ¿no? Y esto, bueno, es una prueba de estrés que puede tener cierto sentido, pero que al final tampoco proporciona mucha información, ¿no? Al final simplemente nos deja saber el número máximo de carga de trabajo que va a soportar y muchas veces eso no es lo que nos interesa, ¿no? A día de hoy, la exigencia de los usuarios lo que nos hace pensar es que lo que van a querer es que todo funcione rápido, que funcione con fluidez. Es decir, que se pueden establecer ciertos KPIs de rendimiento basados en la velocidad con la que se ejecuta o los tiempos de respuesta. Pero puede ser que esto en ciertos casos no sea tan importante, ¿no? Y que a lo mejor no nos importa que el cliente espere un poco, que el usuario espere un poco porque sabemos que va a permanecer ahí, pero sí que nos importa que no haya errores porque estamos hablando de operaciones muy críticas como pueden ser operaciones de banca, operaciones entre empresas, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que queremos decir es que se tiene que hacer también este análisis y que es importante entender exactamente cuáles son los criterios que vamos a fijar para establecer que nuestro sistema funciona correctamente. Y el último punto es cuando hablamos de la carga de trabajo. Decíamos en la frase que es cuando aplica una carga determinada, que es cierto, puede ser simplemente que querramos saber que cuando actúan simultáneamente N usuarios a la vez, queremos saber cómo va a responder la aplicación, ¿no? Bueno, esto puede ser y es algo que es una prueba perfectamente válida, pero no siempre va a ser así. Puede ser que queramos que el número de usuarios sea incremental, ¿no? Que vaya aumentando para ver hasta cuándo nuestros tiempos de respuesta no van a aguantar nuestras exigencias o nuestros criterios de calidad. Puede ser que en vez de esto queramos que de repente haya un pico importante en el número de usuarios y ver cómo responden nuestros sistemas o nuestra infraestructura. En definitiva, todo esto conlleva un análisis y realmente el performance testing es un concepto bastante complejo y que conlleva un fuerte estudio detrás. Por eso, quería recordar aquí lo que nosotros consideramos que es un proceso de testing correcto. En el caso de performance testing se parece mucho a este, quizás en el caso de las pruebas de rendimiento, la preparación del entorno, que es esta fase intermedia, puede ser algo más compleja porque al final tiene que simular un trabajo de muchos usuarios, pero en general va a ser bastante parecido a cualquier otro proceso de testing, ¿no? Va a ser un proceso en el que primero se diseña la estrategia que se quiere probar, luego ya se creen lo que son las pruebas en sí, los escenarios de prueba. Una vez que tengamos creado eso, prepararemos el entorno para las pruebas, ejecutamos y analizamos los resultados. Y una vez que se han analizado los resultados, se han comprobado las validaciones, ¿no? Se han realizado estas comprobaciones de KPIs de rendimiento, pues iremos refinando los casos de prueba e iremos adaptándolos para que cumplan con los requisitos que hemos puesto o para que se adapten a las propias evoluciones del sistema. Entendido este proceso de pruebas, nosotros hemos identificado también dos claves. Dos claves para realizar un performance testing que aporte valor, que sea útil, que sea ágil y que realmente se pueda adaptar a los requisitos que hemos visto anteriormente de velocidad y de agilidad en los despliegues. El primero va muy en relación al proceso que hemos visto, ¿no? El diseñar pruebas que sean significativas. Ahora veremos a qué nos referimos con esto, pero básicamente es el dedicar tiempo a esta primera etapa del proceso de testing para que las pruebas que hagamos realmente sean útiles. Y el segundo es empezar a probar antes, que también veremos ahora lo que queremos decir. Cuando hablamos de diseñar pruebas que sean significativas, nos referimos a esas primeras fases de análisis, a separar exactamente qué es el aplicativo que queremos probar, de qué está compuesto, entender qué tipo de carga queremos hacer, qué requisitos tenemos, ¿no? Y al final todo eso se resume en hacernos preguntas, en hacernos todo el rato cuestiones para entender mejor a los usuarios que acceden a la herramienta, para entender sus hábitos de navegación, comprender de qué está compuesto el sistema,
si esperamos que tenga cierto incremento en el número de usuarios que acceden a ella, si los usuarios son solo de una zona concreta o bueno, tenemos usuarios de todo el mundo y tenemos que comprobar cómo funcionan o cómo rinde nuestro sistema. En definitiva, es entender bien qué es esto. Porque si no hacemos esta fase, lo que nos vamos a encontrar es que las pruebas que hacemos nos sirvan o muy poco para nada. Y el diseño, la ejecución de pruebas es algo que tiene muchos beneficios si se hace bien, pero que si se hace mal, al final resulta en una pérdida de tiempo o una pérdida de inversión que al final no nos aporta información y no nos sirve para validar nuestro producto. Y el segundo punto que comentaba es el hecho de empezar a probar antes. Para esto, nuestro principal aliado, que sí que está muy de moda ahora y que es algo que realmente es una metodología de trabajo muy útil cuando se puede aplicar, es el hecho de desarrollar aplicando arquitecturas basadas en componentes. Esta manera de desarrollar lo que nos va a permitir es, tanto para pruebas de performance como para las que no son de rendimiento, aplicar pruebas para cualquier parte del sistema. Además, a nivel cultural en la empresa o en el equipo de trabajo debemos establecerlo como una práctica habitual, el hecho de, en cuanto se termina una funcionalidad, realizar las pruebas correspondientes para asegurarnos de que la funcionalidad es la correcta y el rendimiento es el esperado. Y además, de esta manera, los test al final van a ser más simples. Muchas veces en proyectos que son muy grandes y que no utilizan desarrollos ágiles, nos encontramos con grandes monstruos, por así decirlo, de código, con una complejidad inmensa y el plantearnos siquiera hacer pruebas sobre ello se convierte casi en una tarea que roza lo imposible, ¿no? Entonces, aplicando esta arquitectura de componentes y probando cada componente por separado, vamos a conseguir que esas pruebas que tenemos que hacer sean más sencillas. Y además, esta manera de hacer test que, digamos, están desacoplados, nos permite seleccionar cuándo queremos o no queremos probar componentes externos, ¿no? Probar componentes de terceros. Asumido esto, ¿no? Y este concepto que tenemos que hacer, al final lo que conseguimos es que nuestro plan de pruebas se pueda realizar de forma escalonada. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues que una vez que terminamos un componente, ¿no? En este caso está aquí puesto que va a ser una API, se pueden implementar las pruebas contra ese componente, verificar que todo funciona bien y que todo cumple con los requisitos que tenemos y posteriormente pasar a la fase de integración, ¿no? Una vez que el producto está, bueno, que el componente está aprobado, integrarlo con el resto de componentes que tenemos y comprobar de nuevo que las pruebas siguen funcionando, ¿no? Hacer un análisis un poco a un nivel más alto. Y bueno, ¿y por qué es importante realizar este análisis una vez que se produce la integración? Pues en el caso del performance testing, porque cuando varios componentes se comunican entre ellos, es posible que se produzcan latencias, que se creen dependencias, que produzcan errores, ¿no? Y al final todo eso se tiene que probar también. Y una vez que hemos hecho estas pruebas de integración, podemos pasar en ocasiones, porque es verdad que no siempre es necesario, hacer pruebas de toda la aplicación completa, ¿no? De todos los distintos sistemas que se han ido integrando para poder hacer pruebas end-to-end que se asemejen más al comportamiento en el mundo real. Una vez que hemos entendido este proceso, es más fácil incorporarlo en un ciclo o en un pipeline de entrega continua, de despliegue continuo e ir viendo cómo los procesos de testing se tienen que producir cuando se termina un desarrollo, se tienen que ejecutar además de manera automática dentro de estos ciclos de despliegue continuo, de entrega continua. Y que además cuando se construye la aplicación o cuando se hace la integración también es importante realizar estas pruebas. Y el hecho de tener automatizadas estas pruebas integradas dentro de un proceso automático, lo que va a permitir es que al final el producto que salga al final de cada iteración siempre va a tener más funcionalidades y siempre va a seguir cumpliendo con los estándares de calidad que nos marquemos, ¿no? Esto es algo muy importante y es algo que nos va a llevar a este performance testing continuo. Entonces, cuando ya somos capaces de entender todo esto, ¿no? Ya hemos asumido que la importancia de estos
este testing automatizado y de este performance llega al punto de elegir qué herramienta o de decidir qué herramienta vamos a elegir para realizar estas pruebas. Y en este caso, en AISCOM nos apoyamos en nuestro partner Neotis, como comentaba al principio, y en su herramienta Neoload, ¿vale? Es una herramienta que realmente lo que te ofrece es una plataforma muy completa para hacer este tipo de pruebas y principalmente nos gusta apoyarnos en dos partes fundamentales. La primera es que la creación y diseño de pruebas se realiza de forma semiautomática y de forma muy rápida, lo que al final reduce los tiempos que se tardan en la creación de esas pruebas y además ya no solo es la creación, sino el hecho de que la actualización de esas pruebas también se puede hacer de forma automática, ¿no? Lo cual es un valor sin duda diferenciador. Y el siguiente punto que también consideramos que es importante, es una funcionalidad clave y es en la que voy a hacer hincapié durante las siguientes diapositivas y en la demo que haré al final, es la colaboración. Es una plataforma que te da muchas soluciones para colaborar y para que distintos equipos y distintos sistemas colaboren entre ellos y se entiendan entre ellos y puedan compartir información. Para entender bien a qué me refiero, ¿no? Con esto de que es una plataforma completa, pues bueno, aquí he querido separar un poco cada una de las funcionalidades, empezando por el core, ¿no? Que es la parte de la izquierda. Este core al final se basa en el controlador, ¿no? Que es un componente que se instala en un ordenador o en un servidor y que lo que hace es precisamente controlar la ejecución de los tests y ordenar al componente de la parte inferior, a los generadores de carga, ordenar de qué manera tienen que actuar y cómo tienen que simular esos usuarios que se están ejecutando. Las dos partes siguientes, ¿no? Que es lo que llamamos la web y el software as a service, son partes que, digamos, se puede utilizar una u otra. Es decir, existe una versión web que se puede instalar on-premise en un servidor propio y a la que se pueden enviar resultados o que incluso puede controlar también parte de las ejecuciones que se realizan. Pero también existe la opción de utilizar un software as a service en el cloud propio del fabricante que te permite almacenar esos resultados, recibir los resultados de las ejecuciones de test y compartirlos, como veremos a continuación. Además, otro de los factores es este que está abajo a la derecha, que es el hecho de tener generadores de carga en el cloud, ¿no? Que para aplicativos más críticos o especiales que tienen que necesitan el probar una gran cantidad de usuarios y que necesitan una infraestructura muy fuerte detrás, pues permiten realizar estos alquileres de generadores de carga en el cloud y al final pues nos aportan un valor adicional y una capacidad de prueba superior. La colaboración entre equipos, que es uno de los puntos a destacar, al final se basa simplemente en que la actualización de los test cases es muy rápida, de forma que independientemente de si una prueba la ha implementado un tester o un programador o alguien que no conoce la parte de código y que simplemente se quiere manejar mediante interfaz gráfica, va a poder entender bien qué son los tests que se están haciendo, va a poder ejecutarlos y posteriormente va a poder compartirlos con el resto del equipo mediante estas funcionalidades de web que voy a mostrar ahora en la demo. Y el otro apartado por el cual creemos que Neoload es una herramienta que aporta mucho valor y que ayuda en estos procesos de integración continua y de despliegue continuo es las integraciones, valga la redundancia, ya que ofrece APIs, ofrece capacidades de ejecución por consola, que al final lo que permiten es ejecutar los tests o comunicarse con servidores de despliegue continuo, como puede ser Jenkins, y además permite tanto obtener resultados de sistemas de monitorización específicos como enviar los resultados de los tests a estos sistemas, ¿no? De forma que al final la información fluye de forma rápida y contamos digamos, con métricas adaptadas o con las mismas métricas para todas las fases del proceso de DevOps que queremos.
Pero bueno, la mejor forma de comprender que esto funciona es entender los casos de éxito, ¿no? En la web de la herramienta se pueden, bueno, he compartido muchos casos. Yo he elegido estos tres para mostrar aquí simplemente porque son tres casos muy específicos en los que ya no solo han pasado de utilizar otra herramienta a utilizar esta plataforma y esta solución, sino que además lo han hecho en entornos ágiles y que realmente lo que han visto ya no es solo la eficiencia del uso de la herramienta en sí, sino que la han podido incorporar a un proceso de despliegue continuo, de integración continua, que además les ha dado valores adicionales en esa reducción de los time to market y además verificando así la calidad de la experiencia de usuario que se entregan. Y ya por último, antes de pasar a esta pequeña demo que tengo preparada, comentar simplemente de qué manera nuestra empresa ISCOM utiliza la solución, aparte de ser vendedores de licencias, ¿no? Y que podemos proporcionar la herramienta a aquellos grupos que lo necesiten y que la quieran utilizar por su cuenta, de qué manera nuestro departamento de servicios profesionales puede aprovecharse de la propia solución para entregar servicios de valor a nuestros clientes. La primera opción es simplemente como un servicio adicional a un proyecto de desarrollo que ya se haya realizado, es decir, en una oferta en la que hacemos un desarrollo, incorporar esa propuesta de validación a nivel de rendimiento. Otro caso podría ser en clientes que tengan integrada que tengan desplegado su propio sistema o su propia metodología de desarrollo, que quieren incorporar esta fase de performance testing en sus ciclos, ¿no? Pues podemos o bien ayudarles para enseñarles a hacerlos o bien hacerlo nosotros, incorporarlo dentro de su pipeline y que luego sean capaces ellos por su cuenta de utilizarlo y de explotar correctamente las capacidades de la herramienta. Y el último punto, que es el más habitual, es la realización de auditorías de rendimiento. Esto es una ampliación, digamos, de servicios que históricamente ya hemos hecho pues con redes o con Wi-Fi o con equipamiento, ¿no? Pero que en este caso pues sería un servicio puntual de auditoría de rendimiento para una empresa que o bien realizando ellos el desarrollo de sus soluciones o bien contratándoselas a un tercero, pues quiere verificar que el rendimiento es el esperado. Y ya para terminar, pues voy a pasar a hacer la demo que tenemos preparada. Para explicarla de forma muy sencilla, yo en este ordenador del que estoy probando tengo instalado el componente del controlador de la solución y tengo almacenados también una serie de planes de prueba que ya los he diseñado, los he implementado yo y que lo que quiero ahora es ejecutarlo, ¿no? Entonces, para la ejecución lo que voy a hacer es, desde un servidor Jenkins de integración continua, le voy a mandar la orden al controller para que lance esos tests y en esa orden le voy a pedir que además mande los resultados al Neoload Web, en este caso a la versión que compartimos o bueno, que nos ofrece el propio fabricante para para visualizar los resultados y que todos los miembros del equipo puedan acceder a ellos, ¿no? Voy a ver si consigo compartir correctamente el navegador, que es lo que quiero mostrar. Vale, creo que ya se debería ver. Si no se ve, Claudia, avísame, por favor. Sí, lo estamos viendo perfectamente, Alejandro, gracias. Genial, gracias. Bueno, esta es la interfaz de la herramienta web que llevo logueado ya un rato y se me ha caducado la sesión. Entonces, al loguearnos en el software as a service que nos ofrecen, lo que vemos es un breve resumen de las pruebas, ¿no? De las pruebas que se están ejecutando, que en este caso no tengo ninguna, y de las últimas pruebas que se han ejecutado en el histórico, ¿no? Desde que tengo la solución. Esta es la vista desde nuestro servidor de integración continua, que en este caso tengo dos pruebas creadas, bueno, dos tareas creadas. Una que es simplemente una prueba secas y otra que es la misma ejecución sin enviar los resultados a la herramienta web. En este caso, como sí que quiero ejecutarlas y como va a tardar unos segundos en arrancar, voy a lanzarla ya. Debería aparecer por aquí que se esté ejecutando. A ver. A ver. No tengo claro si se está lanzando.
ver. Bueno, voy a volver a lanzarlo. Vale, sí, y aquí nos sale que se ha lanzado, no le habré dado bien la primera vez. Entonces, mientras va arrancando, pues sigo contando el resto de cosas. Es cierto que esto es una ejecución que estoy haciendo de manera manual y que bueno, obviamente en un entorno real de despliegue continuo, de integración continua, no se realizará a mano, ¿no? Se realizará cuando nuestro repositorio de software detecte que se lanza una nueva versión o que se hace un nuevo merge en nuestra rama de preproducción o de producción, pues lanzará automáticamente esta prueba, ¿no? En este caso lo he hecho a mano para simplificar un poco y que se vea mejor el funcionamiento. En cuanto a los test que están ejecutando, quería mostrar también esta web, que es básicamente una web que simula una página de venta de mascotas. Y las pruebas que se están realizando en este momento son usuarios accediendo simultáneamente a la web y realizando distintas acciones, ¿no? Navegando por los productos, viendo bueno, los distintos animales aquí que se pueden comprar, incluso simulando compras, añadiendo elementos al carrito y finalizando la compra. A medida que avanza la prueba, que se puede controlar desde aquí, aquí debería, efectivamente, aquí ha llegado ya la señal, ¿no? Ya sabemos que se está ejecutando la prueba. Si hacemos clic, vamos a ver un resumen bueno, de las métricas más importantes a nivel de rendimiento que se están ejecutando y un resumen también del estado del test. En este caso, nos ofrece la vista de los errores que se han producido, que en este caso son 0, y deberían ser 0 durante todo el test porque es una prueba sencilla. Y además lo que se muestra es la carga que estamos teniendo. En este caso, pues repito, es una prueba muy sencilla en la que hay 22 usuarios virtuales accediendo, pero que nos sirve para ver las variaciones en cuanto a tiempos de respuesta, a las peticiones por segundo que se hacen y que al final bueno, nos sirven para hacer esta prueba, ¿no? En los distintos apartados, pues lo que vemos son distintas métricas y medias, digamos, para entender a alto nivel qué es lo que se está produciendo. Y luego, por navegar un poco más por el resto de páginas, pues también se pueden ver la serie de tendencias, ¿no? De las ejecuciones que se han realizado desde aquí. En este caso, este es el proyecto que estoy ejecutando en este momento, los escenarios digamos, las acciones que están llevando a cabo los usuarios virtuales. En este caso solo hay uno, pero en un proyecto que sea más complejo, pues pueden ser varios. Y bueno, aquí podemos filtrar por el número de resultados que queremos que afecten, ¿no? Al final es una vista para entender de qué manera han ido evolucionando los test cases en las distintas ejecuciones, ¿no? Lo que nos va a permitir es ver si con nuevos despliegues y con nuevas funcionalidades que hemos ido añadiendo estamos haciendo que nuestra herramienta empeore o que más que nuestra herramienta, nuestra solución o nuestro producto empeore. Si volvemos al test result, vemos que ya nos sale el porcentaje con que ha avanzado, eso significa que ya ha terminado. Y bueno, y de nuevo es la misma pantalla digamos, de summary, de un poco de resumen de lo que ha ocurrido, pero que si queremos hacer un análisis más en profundidad, podemos también acceder a la ventana de dashboard, ¿vale? Esta ventana lo que nos permite es analizar las métricas propias del test de rendimiento a nuestro gusto, ¿no? Vamos a crear uno nuevo a modo de ejemplo. Lo vamos a agrandar un poco para que se vea bien. Y aquí lo que nos permite es seleccionar de qué test o de qué ejecución de los test queremos ver los datos, ¿no? En este caso, pues vamos a ejecutar este que acabamos de... Bueno, vamos a seleccionar el que hemos ejecutado ahora y vemos que se nos aparece directamente la ventana de tipos de datos. Bueno, la sección de tipos de datos que nos clasifica la información que podemos ver en 3 grupos. Están por un lado los datos relativos a las peticiones que se han hecho, a las acciones que se han hecho en esta simulación de usuarios. Por otro lado, está la parte de los monitores, es decir, de las métricas que se han recogido sobre la infraestructura o sobre los servicios que dan soporte o que soportan es la herramienta de pruebas, ¿no? La solución que se está probando. Y luego, bueno, hay otras métricas que están prefijadas que sirven para realizar un análisis más rápido. Aquí, por ejemplo, pues bueno, si seleccionamos el user path
Vemos, por ejemplo, de todas las requests, vamos a seleccionar, por ejemplo, los elementos por segundo que se han ido pidiendo, ¿no? Le damos a visualizar y vemos cómo nos grafica esta vista, ¿no? Si nos vamos a la parte de monitores, vamos a seleccionar, por ejemplo, la carga de usuarios para ver cómo ha ido evolucionando, que bueno, en este caso, ya lo he comentado, es bastante sencillo porque solo iban aumentando de 10 en 10 los usuarios cada cierto tiempo. Pero bueno, se puede ver cierta relación en que a medida que aumenta el número de usuarios, también la media de elementos por segundo que se han ido pidiendo también ha ido en aumento. Y, por ejemplo, también vamos a ver la carga de la CPU. Bueno, me los ha pintado en colores un poco similares, en dos azules aquí. Vamos a poner otro color. A este, por ejemplo, vamos a ver que nos lo pointe en rojo. ¿Vale? Y así no hay tanta confusión. Entonces, bueno, al final las capacidades que nos ofrece es de visualizar cualquier métrica o, bueno, las métricas de nuestro interés para este análisis posterior a la ejecución de las pruebas en el formato que más nos interese, ¿no? Esta funcionalidad es algo que se puede realizar también desde la propia herramienta, ¿no? Yo tengo la herramienta instalada aquí en mi PC y yo puedo realizar este análisis y crearme estos dashboards, pero la gracia de esto es el hacerlo en la web, que pueda acceder todo mi equipo, ¿no? Que todo el equipo de Quality Assurance o que todos los testers puedan ejecutar o crear sus propios dashboards y al final que cada uno vea la información que más le interesa. De hecho, otro de los factores que me parece diferenciador de esta funcionalidad es que si, por ejemplo, creamos otra vista y queremos ver, por ejemplo, la evolución del consumo de CPU, que es lo que hemos representado también aquí, no solo nos permite visualizar esta métrica para el último test que hemos ejecutado, sino que nos permite seleccionar, por ejemplo, el test anterior y representar la misma métrica para este test, ¿no? ¿Qué nos permite esto? Pues analizar simplemente si en las sucesivas ejecuciones que hemos ido realizando el consumo de CPU o cualquier métrica en este caso ha ido a mejor o a peor, ¿no? Y de esta manera analizar si nuestra herramienta está mejorando con los distintos despliegues o si por el contrario estamos añadiendo funcionalidad o estamos añadiendo carga de trabajo que realmente lo que está haciendo es empeorar el rendimiento final. Y bueno, por mi parte, en cuanto a la demo, esto era todo lo que quería mostrar. A ver, dejo por aquí, bueno, aquí están mis datos. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas. No sé si ahora tenemos como unos minutitos todavía para continuar con las preguntas. Si a alguno no, pues le surge alguna pregunta más adelante, ¿no? O ahora mismo no se le ocurren, pero quiere saber más información, pues bueno, aquí están mis datos y en cualquier caso, en la propia convocatoria creo que se puede llegar a contactar con nosotros de alguna manera. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Este es el momento. Sí, tenemos unas cuantas preguntitas, Alejandro, pero tenemos tiempo, así que no hay problema. Comentar también a los asistentes que deseen hacer más preguntas, que mientras resolvemos las que tenemos ahora mismo pueden ir escribiéndolas sin ningún problema. Vale, en primer lugar tenemos una pregunta que nos dice si existe alguna forma de calcular el ROI. Sí, existe una forma. De hecho, bueno, es algo que se tiene que hacer analizando el caso de uso de cada uno, ¿no? Ejecutando, o sea, analizando si ahora mismo están haciendo pruebas, si no. Bueno, en este caso, el propio fabricante es el que nos ofrece una plantilla que se puede completar, vamos, y conocer de qué manera, qué retorno vamos a tener de la inversión utilizando esta solución. Muy bien, perfecto. Nos preguntan también que qué diferencia tiene este producto con la herramienta que provee Microsoft para DevOps. A ver, depende de qué nos refiramos con este producto. O sea, si nos referimos al propio Neoload, es que bueno, Neoload no es una herramienta para DevOps, entonces es una herramienta para performance testing con funcionalidades que nos permite integrarlo en nuestros procesos de DevOps. La herramienta que ofrece Microsoft, la verdad es que no la conozco en la práctica.
Lo que sí sé es que al final, en cuanto a despliegue e integración continua, yo considero que la mejor solución es Jenkins, principalmente porque es una herramienta de software libre, pero que tiene una amplia comunidad detrás y que está perfectamente probada y bueno, que con toda la documentación que tiene se puede utilizar perfectamente. Muy bien. Bueno, esta es un poquito más larga, te la leo y si no me entiendes bien me lo comentas. Vale. Preguntan si puede ICECOM diseñar y prestar servicios profesionales de realización de pruebas para su empresa. Esta persona pregunta concretamente para su empresa. Si damos formación sobre la herramienta y si requiere un tiempo de aprendizaje muy largo. La respuesta a todo es que sí. Tanto si si digamos el cliente tiene en este caso pues los recursos y el equipo interesado en aprender la herramienta porque quiere ser, digamos, autosuficiente y quiere realizar por su cuenta las pruebas, podemos, o bueno, ofrecemos tanto el uso de la herramienta como una formación e incluso el soporte posterior, o sea que por eso no hay ningún problema. La formación dura 3 días. Se puede realizar tanto online, aunque recomendamos que sea presencial, pero entendemos que por las circunstancias actuales es más complicado, pero bueno, en 3 días se puede completar. Y bueno, en caso de que el cliente no tenga esos recursos o no quiera dedicarlos, porque como comentaba, mira, justo en la anterior slide, hay veces que directamente no interesa o realmente las pruebas que se van a hacer de rendimiento se quieren hacer solo en un momento puntual, ¿no? En el que no interesa, digamos, invertir en ese conocimiento, pues simplemente podemos efectivamente realizar esa auditoría de rendimiento por nuestra parte. Muy bien, creo que ha quedado muy claro también. Tenemos una última pregunta, Alejandro. Preguntan, yo creo que esta es una pregunta que es bastante interesante además. Si tuvieras que remarcar la diferencia de esta herramienta del resto de las que existen en el mercado, ¿cuál sería? A ver, diferencias hay muchas. Es cierto que el concepto en muchos casos, si nos vamos a la simplificación, el concepto es igual, que al final es grabar pasos con una web y reproducirlos pues, con una carga elevada de usuarios. La principal diferencia y el principal retorno que se tiene utilizando Neoload frente a otras herramientas de la competencia es la agilidad. Es una herramienta que se utiliza de una manera muy fácil. La propia creación de los test cases y la configuración de los distintos escenarios que se quieren realizar es muy sencilla y muy rápida. Y además no solo eso, sino que en la propia actualización de los casos de prueba también se agilizan mucho los procesos. Esto, digamos, en el uso normal de la herramienta. Si además queremos incorporar estas metodologías ágiles o estos procesos de integración continua, de nuevo, todas las funcionalidades que ofrece para la integración y para la colaboración entre los equipos son valores diferenciadores frente a otras soluciones de la competencia que no tienen esta funcionalidad ni en cuanto a ofrecer generadores de carga en el cloud a disposición para que no sea el propio cliente el que tiene que poner la infraestructura para esa ejecución, como para todas estas funcionalidades que comenta en la demo y que, bueno, si alguno estuviera interesado podemos analizar más en profundidad en cuanto a la compartición de resultados y a que todo el equipo pueda acceder siempre a los resultados. Muy bien. Pues de momento no tenemos nada más. No obstante, si puedes poner la slide de contacto para que puedan anotar nuestros datos. Vale, esa me vale. Bueno, esa está bien, vale. Bueno, pues nada, simplemente cualquier pregunta adicional que os surja y no hayamos resuelto aquí, tenéis nuestro dato de contacto aquí, el email de Alejandro, o si preferís al corporativo, pues tenéis el corporativo, que es contacto@iscom.com. También tenemos canales sociales, LinkedIn, Twitter, podéis contactar con nosotros por ahí. Y bueno, por mi parte, simplemente espero que os haya gustado este webinar, que os haya sido útil sobre todo, y esperamos contar con vosotros en muchos otros webinars que hagamos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a todos y, bueno, cualquier duda o consulta que os pueda surgir, estamos a vuestra disposición, tanto vía correo o bueno, teléfono o, como comentaba Claudia, por redes sociales.